Gracias, Torres. Es un gusto también para mí venir a colaborar, pero desde la tecnología, a lo que muchos capaz que no tienen el tiempo de sentarse y ver un poquito la importancia del idioma guaraní, además de ser un idioma estatal, ¿verdad?, de Paraguay. Entonces nosotros queremos venir también a colaborar de un esfuerzo que años atrás, casi 10 años vamos a cumplir ya acá en Paraguay, donde trabajamos justamente en un proyecto de tecnología que fuimos a presentar en Brasil. En Brasil conocimos a la gente de Mozilla estaba presente ahí, y me llamó la atención para poder hablar con ellos justamente de tecnología. Me acuerdo que hablé con Eduardo Puyo, él era el encargado de Ciudad del Este que vive, es un chileno, y me dijo, sí, vamos a hablar, ¿y qué podemos hacer? Entonces yo le dije, estamos en la academia, venimos de la Facultad Politécnica, y ¿cómo podemos hacer? Entonces me dice, sí, capaz que el año que venga, 2013, si nos volvemos a encontrar acá, podemos ver algún tema. Y volvimos a irnos otra vez a Latinoware 2013 y le pregunto yo, ¿qué podemos hacer ya? Segunda vez, algo de tecnología. Y me dice, sí, estamos tratando de arrancar un proyecto que es la traducción del idioma, la traducción del navegador de Mozilla al guaraní. Es espectacular cómo hay que hacer. Y estamos teniendo reuniones en Ciudad del Este y estamos viendo a mano alzada cómo son las traducciones, algún profesor que nos pueda ayudar y así, bla, bla, bla. Estamos viendo espectacular. Bueno, yo vine con esa idea en 2014 ya y dije, tenemos que hacer algo por el idioma, y así es que aprendió esta idea cuando hablé con el señor decano en ese tiempo y la señora vicedecana, y le presenté el proyecto. Profesora, mira, hay un tema de guaraní y es espectacular, formar el equipo, vamos a ver cómo podemos colaborar. Bueno, tanto es así que, si podemos avanzar, Carlita, por favor. Flecha a la derecha, ahí está, flecha a la derecha y ahí está. Bueno, hay una comunidad, como les decía, Mozilla Paraguay, en su representación de ese tiempo era el representante Eduardo. Después él tuvo que viajar, yo me quedé como representante de Mozilla Paraguay también acá para seguir trabajando en algo que yo no entendía mucho, la comunidad. Me hizo ruido, hay una comunidad Mozilla, sí. Después vamos a ver en qué sentido apoya la comunidad cuando hay tecnología de por medio. Muchas gracias, profe. Bueno, este es el equipo que dio, la mayoría estaba en Ciudad del Este, hoy en día ya viajaron muchos y nos quedamos unos cuantos por Paraguay para seguir trabajando. Y les presento así algo que me llamó la atención en 2014 también. Bolivia venía trabajando ya, pero en el equipo de Mozilla, 2 personas para trabajar en el idioma guaraní Bolivia. Guaraní Bolivia, sí, también para mí fue algo que me llamó la atención. Yo pensé más que Paraguay era el único país que podía tener el idioma guaraní y los demás serían, bueno, no tuve idea, pero ya me llamó la atención que también en Bolivia se tenga, y también en Brasil, Argentina. Entonces ya, genial. Hizo ruido porque ellos estaban moviéndose para trabajar en la versión alfa, la versión guaraní Bolivia. Bueno, de ahí dijimos, sí, hay algo ya armado, Bolivia está teniendo su plataforma, podemos ya hablar de tecnología, pero ya de cambiar la idea de tener a mano alzada de Paraguay y tratar de juntarnos todos en un servidor web que poníamos acá. Entonces ahí tenemos lo que es el concepto de Paraguay, sus idiomas. Hoy también ya tuvimos aterrizadamente los números fríos de lo que son los idiomas, y no solamente el guaraní se habla en Paraguay. Entonces estamos diciendo, sí, ¿por qué no? Bueno, del lado de tecnología entraría que se pueda tener trabajado, acá estoy hablando 10%, José Fernando, 80% me di cuenta que estamos. Entonces no era tan lejos la idea que estábamos manteniendo. Bueno, ¿qué pasó? Elegimos el idioma guaraní y ahí ya tuvimos los adeptos y los que no están tan adeptos al idioma guaraní. Entonces ahí empezó a decir, sí, ¿de dónde te metes? ¿Qué vas a hacer? Y hablamos con Politécnica, se puso las pilas. Hablamos con Secretaría Política Lingüística, también se puso las pilas, y estaba Mozilla. Entonces teníamos 3 ecosistemas donde ya podemos apoyar. Tecnología del lado de los servidores con Mozilla, la aplicación
Politécnica con recursos humanos y tecnología, y la Secretaría de Política Lingüística un aliado estratégico por las normativas que estábamos teniendo. Bueno, y el Ateneo, justamente, ya que tenemos acá la presencia del profesor David Galeano, una referencia importante también, forma parte del Ateneo y forma parte de la Facultad Politécnica. Entonces vino como anillo al dedo, todo el mundo estuvo ya en un gran ecosistema. Y ahí estaba el proyecto. Teníamos que vender el tema de traducir el navegador Mozilla al guaraní. Y todo el mundo, cuando hablamos y hicimos las reuniones, todo el mundo estaba entusiasmado porque sí, claro que se va a meter. Pero nadie sabía de qué tan complicado sería un trabajo de deporte de gran tecnología. Entonces, vamos a tratar de ser un poco más mesurados en cuanto a las cosas que uno tiene que experimentar si va a agarrar un proyecto de tecnología más de red social, ¿verdad? Sin fines de lucro, vengamos bien acá, sin fines de lucro. Todos van a colaborar, pero la parte económica vaya con Dios, ¿sí? Entonces no va a haber nada de pago europeo ni finanzas que estamos teniendo para ahí. Armamos las reuniones desde la Facultad Politécnica, la conectividad, tuvimos la plataforma y ya se hizo el equipo. Está acá nuestro compañero Abelardo, que es el que mantiene justamente que salga una versión final del browser y ya automáticamente necesita una actualización, porque del 100% que se tenía baja al 95%, al 96%. Siempre hay algo que retocar para que el browser en guaraní se mantenga al 100%. Nada, esta es la parte que los tecnólogos dicen, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hay que hacer? Si ustedes se dan cuenta, todo está en verde, granada, verde claro, y son todas las carpetas que se necesita trabajar para el browser Mozilla. Y básicamente son 70.000 términos que uno tiene que ligeramente manejar en todo lo que es la carcasa nomás del browser. Y entonces, para que sepamos, dentro del proyecto Mozilla era uno de los proyectos de los 7 que tiene para ir a hacer la traducción. Y nosotros elegimos, adivinen cuál, el más complicado, sí, así mismo, el más complicado elegimos, pero sin saber. Dijimos, vamos a hacer la traducción y está todo bien, está todo lindo. Ahora bien, tenemos el equipo, tenemos la tecnología, pero tenemos un gran problema desde la aplicación. Viene la versión inglés, uno tiene que sacar la versión, los términos que estamos viendo acá nativos, está todo en inglés, los términos en inglés. Uno sacaba en ese tiempo, me acuerdo que sacamos, copiamos y tratamos de hacer una traducción con algún browser que tenga una traducción, hay un traductor adentro, ¿verdad? Y ahí más o menos en castellano, y luego veníamos a pegar y ahí le decíamos a los expertos del tema guaraní, esto está diciendo más o menos en español y ahora hay que escribir en guaraní. Entonces ahí venía el desafío del tecnólogo y la parte que maneja solamente el idioma. ¿Cómo combinamos tecnología y un experto del idioma? Entonces ahí también otro tema donde en su tiempo original el Poodle no traía las letras y los signos y toda esa parte que habló Arnaldo, donde teníamos que escribir. Entonces tuvimos que escribirle a la gente de Estados Unidos, Mozilla, para que agregue esto. Y hasta ahí está todo lindo. Teníamos que meter los términos, la fonética, y empezamos a trabajar. Software libre, ustedes saben que Mozilla catequiza o evangeliza para que sea unas aplicaciones libres en todo Internet, y encontramos de que este trabajo se desarrolló muy a pecho gentil, ¿verdad? De toda esa gente que colaboró para que nosotros, después de 2 años prácticamente de trabajo, cada viernes nos encontramos en los laboratorios y encontramos la versión final del Mozilla Waratata en estas 2 direcciones. Originalmente está en mozilla.org/GN, GN hace referencia ya al idioma guaraní en términos de tecnología GN. Y entonces acá podemos encontrar la versión la versión de escritorio, la versión de escritorio para Linux y otras versiones Windows y lo que pueda haber. Entonces tenemos un instalador que está en esta dirección. Ahora bien,
todo está lindo, profesor, pero tuvieron un problema, sí tuvimos algún problema. ¿De qué lado? Manejo del TIC, decíamos ya, somos los tecnólogos, pero no manejamos el idioma. Y al revés, estamos en el idioma y poco y nada manejamos la tecnología. Bueno, trabajos esporádicos, como era voluntario, hoy es viernes y la gente que podía asistir, asistía y venía y colaboraba. Entonces no había como ese empleado que le decimos, mira, de 7 a 8 tenés que estar acá, de 7 a 8 de la mañana, 8 de la noche, y por eso vas a cobrar, bla, 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 bla. No. Gran problema, la plataforma. A medida que se actualizaba, borraba las traducciones. Imagínense, nosotros a cuenta gota los términos ahí encapsulábamos en la base de datos del servidor, había una actualización, ¡pum! Si hacíamos un 40%, amanecía con 20%. Entonces ya saben así. Todo parecía jugar en contra. Aprobaciones, sí, porque justamente este trabajo, a diferencia de otros trabajos, se combinó desde el vamos de que sea un trabajo delicado en los términos y los conceptos. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a hablar un idioma, que sea un idioma limpio, que no tenga tantos errores, ¿verdad? El profesor David seguramente va a hablar después de estas cuestiones, pero ya veíamos que no tenga otras connotaciones también, porque fue un debate. ¿Qué significa para nosotros puerta o navegar? Y eso es navegar ya no solamente para usar el browser de Mozilla. Por detrás viene un dataset de términos tecnológicos, si no nos damos cuenta con este proyecto. Entonces, un dataset de términos tecnológicos también se aprovechó con todo esto. ¿Y qué cobramos? Bueno, entonces decíamos, estamos teniendo el trabajo en carpeta. Después nos dimos cuenta de que todo el mundo entraba en la primera carpeta y la primera carpeta solamente se trabajaba. Y las 80 carpetas que estaban por debajo, casi nadie tocaba. Entonces teníamos que decir, bueno, la carpeta 1 para David, la carpeta 2 para David, la carpeta 3. Entonces también valió para que se pueda terminar todo esto que estábamos diciendo. Actualizaciones de Moodle, bueno, esa fue la primera versión, después se cambió en otro navegador. Y finalmente, para no hablar muchos detalles, pero que esto fue muy ameno, muy interesante porque aprendimos todo, ¿verdad? Empezamos de cero 2014, terminamos 2016 y ahí encontramos varias cuestiones que vamos a resaltar a continuación. Se terminó el Mozilla para escritorio. Oficialmente ellos pedían que se mantenga el nombre corporativo Mozilla Firefox. Nosotros dijimos, sí, va a ser Mozilla Firefox para el mundo, pero a nivel local tenemos que darle un sello paraguayo. Y entonces ahí, nuevamente el profesor David, después seguramente, o si le activamos un micrófono, él puede ayudar también para que a medida que estamos haciendo el ping-pong se pueda hacer. Entonces acá lo primero es, profesor David, vamos a trabajar en tecnología, vamos a tener que buscar un nombre para la criatura. ¿Cómo se va a llamar la criatura? Entonces ahí David colaboró. ¿Profesor? Tomamos la foto de Gaena allí, el zorro con cola de fuego. Y una noche fui en la costado del hospital militar, estaba el INDI, y estaban allí unos amigos indígenas de Aguarani. Y uno de ellos, muy antiguo, un líder, ya un anciano, le muestro yo la foto, le dio un barrio cuadro. Y mira, para aquí en Aguarani. Ahora Tatame. El nombre se le dio a un líder indígena, Guaraní, que era una Guaratatá, solo de fuego. Espectacular. Y así entonces, la criatura de ojos verdes, el trigueñito de ojos claros, de ojos negros, tuvo el nombre de Guaratatá. Entonces, 16, enero, febrero, marzo, abril 2016, estuvimos acá la gente de Mozilla Latinoamérica, el representante, en su tiempo también el señor decano, la señora ministra en su tiempo, el profesor David, quien fue también un gran baluarte de todo este trabajo. Rimbombante, fotos aquí y allá, la gente se preparó un día antes, va al gimnasio, dieta, todo, trajecito, tapo alto, una plena gana. Todo el mundo estaba así porque teníamos que presentarle al trigueño ojos claros
Mozilla Waratata, y entonces fue gran expectativa. Tanto es así que me acuerdo bien que al teléfono me llamaba, no sé cómo se llama agencia noticiosa, no sé si en español, F, ahí está, la gente de F, muchas gracias. La gente de F me dice, pero ya sí, podemos tener una ABC, Chile, Uruguay, los teléfonos de todo el equipo explotaban porque todo el mundo quería saber y quería tener idea de qué es lo que se estaba planeando con este lanzamiento. Bueno, estuvo lindo, espectacular, todo está aquí, ok. Vamos al seno del equipo y nuevamente ya Mozilla dice, así, tenemos otro proyecto, ¿qué tal está tu equipo? Y después de 2 años creo que bien ya le dije, porque ya manejamos el idioma, ya estamos manejando tecnología y lo que venga nomás podemos plantear. Entonces me voy con el profesor y con todo el equipo le digo, miren, hay un proyecto nuevo que Mozilla nuevamente quiere hacer, ¿quién se mete? Y nadie quiso recular porque ya estábamos en el baile, entonces hay que meterle pata. Nace entonces después de 2000, en abril del mismo año, pero en una versión a la mitad de lo que era 70.000 términos que nos costó este trabajo. Viene otro esfuerzo que terminó en noviembre del mismo año, pero ya con algo más recortado. ¿Por qué? Porque se trabajó la versión mobile. La versión mobile también, y ahí también sí, claro está, empezamos entre 3, y como ya el trigueñito tenía ya fama internacional, se fueron sumando los aliados estratégicos. Ya entró también la gente de filosofía, permanece el mismo equipo, el staff, Facultad Politécnica, Política Lingüística, y ya estamos todos felices. ¿Por qué? Porque ya también tenemos ahora esta ya para la versión mobile. Todo está lindo, espectacular. Vamos a escuchar enseguida seguramente la instalación que Arnaldo también colaboró con el timbre de voz, que está también presente con nosotros, y ya estamos aptos para tener justamente la versión mobile y la versión desktop de estas dos aplicaciones. Están vivitos y coleando hasta el 2025 y lo que vendrá después, ¿verdad? Histórico, profesor David, esta es tu parte también, porque no solamente trabajamos para la parte de tecnología, tuvo un reconocimiento nuevamente internacional, el Joven Maravilla, Waratata. Entonces, profesor David. Sí, el proyecto sí creció y en este caso llegó al Parlamento del Mercosur. En esa instancia también se validó y tuvo un reconocimiento por el hecho de ser la primera lengua nativa de América por la cual se tradujo totalmente el navegador Waratata, o sea, Firefox. Es la primera lengua nativa de América. Al momento que esto se aprobó, eran 109 idiomas. Había una especie de inventario de los idiomas del mundo y se calculaba entonces que había 6.000 lenguas en el mundo. El guaraní, dentro de todo ese contexto, figuraba entre las lenguas ya en este momento privilegiadas que inclusive tenían ya su propia versión, por ejemplo, de este navegador, el famoso Firefox a Waratata. ¿Sí? Entonces, este es el otro aspecto que así están mencionando. El reconocimiento no solamente fue nacional, sino también internacional. Genial. Entonces, ¿qué se viene para Guaraní 2016 hasta nuestro tiempo? Encontramos ya Duolingo, es un tiempo que presentamos, me costó tratar de gestionar, y así también como los proyectos de la manzanita y todo el mundo decía, no, este proyecto no es factible, creo que por ahora no vamos a poder poner la enseñanza del guaraní en Duolingo. Hoy en 2025 estamos teniendo ya la presencia de enseñarse en esta plataforma. Si uno, bueno, acá vienen los honores oficiales. Si uno estuvo trabajando 2 años y un poco más en este proyecto de Mozilla, y que Mozilla reconocía solamente con un listado en su página web de que ha trabajado en esto, también la gente de grandes marcas, no iba a ser la excepción, también se tuvieron que aliar o llamar a nuestros teléfonos, al profesor David y al mío. Adivinen quién tuvimos el llamado para que también se pueda tener esa traducción. Sí, la versión
Meta ya está teniendo trabajos en guaraní del equipo guaraní que antes era valor cero y ahora no les quiero contar cuánto ganan, pero ganan bien. Google está trabajando en todos sus productos en la versión guaraní. Microsoft ya tiene la versión guaraní también para descargar en su browser. Fuimos referencia en el equipo guaraní para que se gestione también las lenguas mexicanas y todo lo que es Latinoamérica, para que desde Google digan, sí, nosotros queremos que ustedes lideren el equipo Mozilla nativo. Mozilla nativo también alberga muchos activistas en el idioma quechua y toda una cantidad de idiomas, pero nosotros colaboramos en el procedimiento de cómo se trabaja en equipo y cómo se termina un producto final para que todo el mundo se contagie y tenga una sinergia. Porque es un problema. Tengo un tema acá, pero ¿quién me puede acompañar? Estados Unidos, todo en inglés. Y la gente que está en Latinoamérica, por lo menos nos apoyemos en todos los proyectos que quedan por Sudamérica para tener la experiencia y que se terminen los diferentes proyectos. Bueno, tenemos una comunidad, decíamos, la comunidad es importante. La comunidad hoy en día se llama que SPL, que es referencia para nosotros y para ellos también. La Facultad Politécnica, claro está, porque tenemos ya el producto que está corriendo esto en internet, pero más que nada es sentar conciencia que es un trabajo social. El idioma guaraní, ¿cuántos palos ha comido de que el profesor después va a hablar de los inicios hasta hace poco nomás, ¿verdad? Que siempre tiene así unas trifulcas históricamente? ¿Por qué no? Guaraní está presente, hoy es una realidad, y vemos que la semillita de Bolivia nos tocó la oreja para decir, y acá en Paraguay, ¿cómo andamos con las traducciones? ¿Sí? Valió para hacer referencia y seguir apostando a esto. De los 70 que arrancamos, nos quedamos en grupo de 15 o 10 más ya para terminar el proyecto. Hoy en día estamos diciendo que más de 150 idiomas está ya albergado en el servidor de Mozilla con sus diferentes versiones. La versión guaraní no está ajeno a esto. Para nosotros es un orgullo de que en casi todas las plataformas ya, después de este proyecto así innovador, se pueda tener el respeto y el lugar que se merece un idioma, por más nativo que sea, a diferencia de quienes. Miren, ¿dónde se está codeando el trigueñito de los claros? ¿Sí? Estamos teniendo un lugar importante. Nada, dijimos, vamos a meterle a este trabajo, a lo que sea, que la estrella sea nuestro límite. ¿Quién ha tocado la estrella hoy en día? Solamente los astronautas. Después, nada, ahí está los de Guay Estrella también, que tenemos mucho. Entonces, bueno, nada, muchas gracias por escucharme y estoy a la disposición de ustedes. Está corriendo un souvenir de la Baratacá para la gente que pueda seguir hablando de esto que a muchos de nosotros nos apasiona, y le damos el espacio al profesor David también, que tiene una carga de cosas que tenemos que considerar para lo que es la parte de tecnología. Muchísimas gracias. Ya tienen todos sus recuerditos mientras se ponen. ¿Está muy bien? Bueno, ¿quién utiliza el browser Mozilla? Que levante la mano. Eso ya tienen un ticket para Paulita esta mañana, ¿sí?